¿Qué tal amigos? Les dejo en este video la lección sobre La noche estrellada de Vincent Van Gogh. Y si eres nuevo aquí y te gustan estos temas, suscríbete y activa la campana de las notificaciones para no perderte ningún video. Espero que lo disfruten. La noche estrellada de Vincent Van Gogh. Lo vamos a pronunciar de ahora en adelante, castellanizado, Vincent Van Gogh, por una cuestión de facilidad en la lengua, nada más. Yo espero entonces que vean, van a ver dos pantallas en lo que yo estoy transmitiendo. Lo primero es las imágenes que nos van a ir acompañando, ilustrando el tema, y luego en la parte superior derecha arriba va a salir otra pequeña pantalla donde voy a estar yo ahí para que me vean y vean lo que voy a estar haciendo. Díganme una última cosa para los dos grupos. Esto se está viendo, supongo yo, que al derecho, ¿no? Al menos el nombre de Vincent Van Gogh, La noche estrellada. Así que yo supongo que será así. Vamos a... Ok, gracias a los que han respondido inmediatamente. A ver, comencemos entonces con La noche estrellada de Vincent Van Gogh. Es una obra muy conocida. Creo que la mayoría alguna vez en la vida hemos visto algún tipo de representación de la noche estrellada. Les comienzo entonces a mostrar esto que tenemos acá adelante en la pantalla, que nos ayuda a la fotografía de Vincent cuando ha cometido esa tremenda acción violenta de automutilación del lóbulo derecho de la oreja, después que rompe con Gauguin, una fatídica noche del 23 de diciembre de 1888. Estamos en ese contexto entonces. Pero luego de esto ya entra en sí en algún momento y comienza voluntariamente decide curarse voluntariamente. Eso es lo que le dice a su hermano Theo Van Gogh, que lo acompañará siempre y también en este minuto. Y se va a recluir en un hospital psiquiátrico en Saint-Paul-de-Massol, cerca de Saint-Rémy en Provence, al noreste de Arles, en Francia, en un lugar facultativo muy importante dirigido por el doctor Peyron, Auguste Peyron. Allá tiene cierta libertad, poco a poco la va adquiriendo más y más de acuerdo a sus estados, el estado de salud. Realiza entonces de las más bellas obras que él tiene. Es un periodo de trabajo intenso, pero también de crisis de soledad, sufrimiento interior, alucinaciones incluso, pero también de algún modo entre momentos así álgidos de su vida también tiene momentos de visión profunda, y es a donde comienza a profundizar en ese modo técnico que nosotros le conocemos, esa grafía repetida, frenética, obsesiva, que no solamente la demuestra en la pintura, sino que también en sus dibujos que realiza y que lo acompañarán también durante toda su vida. Son obras de mucha intensidad, y es aquí donde nosotros, en este periodo, es donde realiza la obra que nos ha reunido, La noche estrellada, un junio de 1889. Él escribe a su hermano: durante 3 noches me quedé despierto para pintar, yendo a la cama durante el día, es decir, cambia el reloj biológico, ¿no? A menudo, dice Vincent, me parece que la noche es mucho más viva y rica en colores que el día. Es algo significativo y es de algún modo la clave de lectura que nos indica el mismo Vincent para entender lo que estamos viendo. 9 meses más tarde, le escribe a su hermano, de vuelta. Él escribió más de 600 cartas a su hermano Theo,
le dice, esta mañana, se refiere específicamente a la noche estrellada, esta mañana vi el campo desde mi ventana, mucho antes del amanecer, con nada más que la estrella matutina que se veía bien grande. De algún modo es como la descripción de lo que nos estamos viendo de boca de su autor. Nosotros hemos conocido esta obra y quizás alguien podrá tener alguna noción de lo que estamos viendo. Sin embargo, esta icónica pintura también ha sido bien deconstruida, a veces arbitrariamente interpretada. Entonces lo que nosotros queremos es aproximarnos al corazón de Vincent que la creó. Vincent van Gogh, él mismo cuando describe esta obra va a decir que es un fracaso. Lo dice en una de las cartas que le escribe a su hermano, Nouvel Échec, ¿no? Le dice a Vincent van Gogh, lo que están viendo ustedes es la grafía de las cartas, el modo de escribir de Vincent van Gogh. Ahí le dice entonces que una vez más me dejé llevar para hacer esas estrellas demasiado grandes. Un nuevo fracaso, Nouvel Échec. Ya estoy harto. Ese es el juicio crítico que hace Van Gogh de su misma obra. Es un fracaso. Veremos si acaso es así. Por eso que entonces tratemos de tirar un poco de esa luz de las estrellas de Van Gogh para poder entender su obra. ¿Cómo podemos entonces aproximarnos a esta pintura? Bueno, primero, pausadamente a través del contexto histórico-cultural de Vincent. ¿Dónde estamos en el momento del arte? Estamos en los movimientos realistas, impresionistas, la pintura del medio de Courbet, realismo o verismo, algunas veces le dicen en el contexto italiano. A la mano izquierda van a tener la inauguración del impresionismo con una pintura de Monet, la salida del sol. Y a la mano izquierda van a tener una de las pinturas más emblemáticas del romanticismo. Ese es el contexto de la pintura de Van Gogh. Es el momento en que el arte se redefinió, como dicen esos autores. Trata principalmente sobre el mundo real, o más bien sobre el mundo material, y va a recuperar del contexto de nacimiento de Van Gogh el mundo de la experiencia ordinaria. Holanda lo va a acompañar temáticamente y técnicamente a Van Gogh durante toda su vida. También estamos en el momento en que comienza la desmitificación del mundo, especialmente después del deísmo de la Ilustración, y por lo tanto todos los elementos de la industrialización, del marxismo militante, de los ideólogos que exacerban las divisiones entre ricos y trabajadores pobres, va a ser muy grande. Estamos también en el contexto del positivismo científico, y particularmente el positivismo científico de corriente atea. Es lo que de algún modo se encarna en esa sociedad a partir de expresiones como las de Marx y de Nietzsche, cuando habían hablado de que habían catalogado así la locura de la fe y habían profetizado la muerte de Dios. Se retoman entonces las experiencias y aspiraciones místicas, pero esotéricas y sincréticas de los románticos. Entonces se trata de volver al paisaje que nos ofrece directamente la experiencia religiosa. Por otra parte, también tenemos al movimiento simbolista creciente en ese minuto, pero todos estos contextos hablan de algo que incluso muchos de ellos dejan por escrito, que se cierra a la trascendencia. Es un momento en que ya no hay una vía de escape para aquello que va más allá de la realidad, y lamentablemente también se cierra el ser humano al conocimiento de la realidad, al otro, a la vía de lo distinto a quien percibe la existencia. Por lo tanto, se va encerrando también en el ser de conciencia, en la experiencia subjetiva humana y meramente subjetivo, a tal punto que ya no hay un filtro, ya hay un contacto con la realidad
directamente, sino que todo el filtro es la subjetividad. Eso es lo que comienza a suceder en este minuto y que de algún modo en esta noche estrellada nosotros tenemos un paradigma. Van Gogh asimismo se apoya en esta pintura que nosotros estamos viendo ahora, es precisamente de Van Gogh, que va narrando toda esta situación que va ocurriendo en la sociedad. Van Gogh se forma en el sistema ideológico calvinista, es un sistema en donde es el protestantismo calvinista, en donde también hay una particular relación con Dios o con la revelación. Dice Calvino a los artistas que solamente pueden pintar aquello que pueden ver. Es típico del materialismo filosófico y de la cábala hebrea, judaica, que nutre este sistema protestante calvinista y por lo tanto que poco a poco va a cerrar la puerta a la trascendencia. Los artistas entonces de formación protestante son aquellos que comienzan a expresar lo inefable, pero ya sin recurrir a figuras mitológicas, por eso hablábamos de desmitificación, y solamente a través de clave materialista. De algún modo se hace patente el panteísmo de estas corrientes filosóficas y religiosas. El joven Van Gogh dirige su vocación fallida de predicador calvinista. Él pasa por esta experiencia, descubre en un momento esta especie de vocación leyendo la Sagrada Escritura y va a dejar esto para dedicarse definitivamente a una nueva misión, a su misión en el mundo del arte, que siempre, como lo expresa él, va a ser una misión de redención social. Eso aparece en las cartas del pintor. Se sigue entonces con los movimientos filosóficos dialécticos. Entonces también nosotros acá tenemos el peso de la materia, el peso de la ideología que hace que lo que nosotros vemos en el devenir histórico sea un momento divinamente predeterminado y por lo tanto de algún modo es casi como una extensión del espíritu absoluto que se concretiza, que se cristaliza en la sociedad. Estamos en un momento bastante particular de Francia, o específicamente de París, con algunas reacciones también en otros puntos de Europa, que es en la crisis política militar, crisis liberal marxista de 1871, en donde el municipio de París ha visto la muerte de cerca de 20.000 hombres. Los artistas de del entorno de Van Gogh, los grupos de artistas de diferentes disciplinas, van a participar en el mundo de las ideas, en el mundo de la política y militarmente en esta crisis. En ese minuto Van Gogh está leyendo el cuerpo de doctrina de la Revolución Francesa, por ejemplo, de Jules Michelet, el Germinal de Émile Zola, y también Los Miserables de Víctor Hugo. Él dice que todos esos tratados, dentro de muchos, forman y manifiestan la esencia del socialismo en su grandeza moral. Entonces, por eso que decimos que la labor de predicador calvinista de Van Gogh, cuando se vuelve a las artes, siempre tiene una misión, una vocación de activista social, pero en el sentido de la redención de la sociedad que a él le tocó vivir. ¿Cuál es el contexto artístico de Van Gogh? Pasemos ahora entonces a lo que nutre precisamente la obra de Van Gogh, en particular La Noche Estrellada. Si ustedes se fijan, yo no estoy hablando de todos y cada uno de los momentos que influyen en todos y cada uno de los momentos de la pintura de Van Gogh, sino que nos interesa aquello que definitivamente podríamos identificar como elementos que van a influir en esta obra. En lo artístico, Van Gogh no le interesaba pintar imágenes que reflejan la belleza de la superficie o la suavidad convencional. Estamos también en el contexto de la Academia Francesa, criticada por este grupo de artistas, muchas veces de modo prejuicioso, sin indicar necesariamente lo que está ocurriendo en la realidad.
Es ese momento entonces en donde un grupo grande de los artistas de ese tiempo se van a rebelar contra la academia en toda esta vertiente política, militar también, ideológica. Eso les nutre también estos conflictos. Van Gogh no es ajeno a esta situación, comienza a pintar directamente de aquel modo que se va a ver, por ejemplo, de manera mucho más definitiva en esta obra, con pinceladas gruesas, agresivas, repetitivas, frenéticas. Sus colores son casi como una encáustica, ¿no? Son corposos. Por lo tanto, nosotros podemos decir, ya es otra de los puntos importantes de Van Gogh, pero también de esta obra, es que su pincelada encarna, materializa los elementos universales de tensión y desesperación de la condición humana que se ven y que él ve en su contexto social, incluso específicamente en su etapa de predicador calvinista, y que después lo lleva a su actividad de artista, de pintor. Junto con la afición por el verismo de Courbet, Millet y Daumier, que son los artistas que nosotros estamos viendo acá en esta imagen. Courbet es el retrato, directamente un retrato. Millet va a ser el del medio, la fotografía, la imagen, la pintura del medio que ustedes están viendo. Y Daumier es el dibujante, ilustrador que más le sigue los pasos a Van Gogh, y Van Gogh que le sigue los pasos a Daumier. Lo admira sobre todo en esa beta del dibujo y de la ilustración que guía en la mano de Van Gogh. Entonces hay una nueva aproximación incluso técnica a lo que venía dándose en ese minuto, sobre todo con el impresionismo y con el puntillismo, ¿no? de Seurat. Acá aparece también otro personaje importante en la vida de Van Gogh. Es uno de los que más se conoce, pero no es el único que determina la carrera de este pintor, que es Gauguin, especialmente con el simbolismo. Gauguin, o con la corriente simbolista, va también incluso a rebelarse contra lo que ellos dicen con la objetivación del paisaje, dado que se realiza con el impresionismo y con el puntillismo. El puntillismo de Seurat es lo que una pintura de ese tipo es lo que nosotros vemos a mano izquierda, esa vista hacia el agua, ¿no? Que está toda la gente ahí sentada. Y del otro lado, a la derecha, tienen a Gauguin. Es un autorretrato de Gauguin con las claves simbolistas de su tiempo. ¿Qué es lo que quiere reflejar el simbolismo contra la objetivación del paisaje de parte del realismo, del verismo, de Courbet, pero también del impresionismo y el puntillismo? Dice, el arte tiene que estar ligado a lo material, pero no tiene que ser una objetivación de la materia. Entonces, la creación artística verdadera tiene que ser una sugestión, una búsqueda y revelación de un más allá de los datos sensibles, de la mera percepción. Sin embargo, no tiene que ser tanto más allá que sea trascendente. Por lo tanto, es algo aquí y ahora, pero no del aquí y ahora necesariamente material, de la percepción. Jean Moreas, cuando escribe el manifiesto simbolista, este es el texto de Jean Moreas, dice: la poesía simbólica busca revestir la idea. Esto es muy importante para la obra que nos convoca. Revestir la idea en una forma sensorial. Nosotros recién habíamos hablado que la pincelada de Van Gogh encarna ciertos elementos. Ya vamos a ver cuáles elementos encarna. Entonces, Moreas dice que la idea debe permanecer siempre subjetiva. Nunca el arte simbólico conduce a la concentración de la idea en sí misma. Son apariencias sensoriales destinadas a representar una afinidad esotérica. Acuérdense que representar afinidad esotérica con las ideas primordiales. Recordemos que habíamos dicho que de algún modo se cierra la trascendencia por
por una realidad más bien inmanente y porque se desmitifica la realidad, o sea, se cancela cualquier posibilidad de explicación más allá del dato positivo, del dato científico. Entonces, las ideas, las formas, en este caso las formas artísticas, tienen que ser siempre apariencias sensoriales destinadas a representar una afinidad esotérica con las ideas primordiales. Por eso que en realidad acá va a aparecer el símbolo como la clave de lectura de los simbolistas precisamente, pero también como clave de lectura incluso de los demás movimientos, y en este caso la noche estrellada no es una excepción. Es de algún modo un símbolo, algo que va caminando junto al posible significado que ya vamos a decir cuál puede ser. Y además van a decir los simbolistas que el arte tiene que tener las características de la música, tiene que ser exuberante y vehemente del tipo de Claude Debussy y Richard Wagner. Esos son como los próceres de la composición musical de este minuto. En este ambiente entonces se constituye, que es de 1888 al 89, un grupo de pintores que van a comenzar definitivamente a alejarse del impresionismo, a dejar de referirse al natural directamente y por lo tanto a inspirarse solamente en las ideas, en las emociones y a sugerir, no describir. Es el momento también en que aparecen las estampas japonesas. Las estampas japonesas que van a dar la técnica que los simbolistas van a encontrar más adecuada a esta encarnación de las ideas primordiales. Entonces la pintura tiene que ser ideísta, simbólica, subjetiva y decorativa. Sobre todo con este último punto, el decorativismo es a lo que le va a sonar mal a Van Gogh, sobre todo porque se pierde de ese modo entonces el contacto con el real, con el natural, pero con un real y natural bastante particular. El escultor también Antoine Bourdelle va a sugerir que estas formas nuevas, esas formas sensitivas, ¿no?, de la idea, tiene que recurrir a la deformación subjetiva, que de algún modo representa, manifiesta, encarna, le da cuerpo al sentimiento del artista. Dice Antoine Bourdelle, no hay más ley que el alma y la fantasía del artista. Por lo tanto, comienza ya no a representarse la naturaleza, en el caso de la noche estrellada, tal cual como es, sino que se recurre a la deformación subjetiva, esa sugestión de un otro mundo, que ya vamos a ver entonces qué mundo es al que se refiere Vincent van Gogh. Un último elemento para considerar importantísimo es el predominio del yo de toda la vertiente expresionista que comienza a desarrollarse a partir de este minuto. Entonces pasamos del simbolismo al expresionismo. Evidentemente estas obras son de principios del siglo XX, por lo tanto son después de Van Gogh, pero de algún modo nos dan la tónica de lo que va a suceder en el periodo en el que estamos analizando la noche estrellada. El predominio del yo, entonces, sobre las exigencias objetivas y el deseo de expresar vigorosamente el sentimiento propio, que ya había aparecido con el romanticismo casi un siglo antes, comienza nuevamente a promoverse. ¿Por qué? Porque hemos dicho algunas otras veces que se cierra la posibilidad de trascendencia, por lo tanto el espíritu humano tiene que sublimar sus energías por alguna parte. Bueno, parecería que la beta es la expresión del sentimiento, ¿no? Muchos artistas, como los que nosotros estamos viendo, y Munch, sobre todo el que ustedes tienen, Edvard Munch, el que ustedes tienen a mano derecha, muchos artistas insistieron en la necesidad de gritar el dolor y la indignación,
con una violencia y radicalismo que adoptó las formas de lo hiperbólico, ¿no? Se exagera todo, que se une en este sentido con la deformación subjetiva del simbolismo. Entonces se une la visceralidad del sentimiento, el predominio del yo, con el simbolismo y específicamente con el símbolo en su realidad de deformación subjetiva. Entonces se acentúan los rasgos viscerales, los sentimientos, las pasiones, se comienzan a exagerar lo que podría suscitar estos sentimientos y estas emociones, pero se omiten los significados determinantes. No pueden haber significados concretos porque sería objetivar de algún modo una sola verdad o una sola realidad. Esto era opuesto entonces a todo el ideal soñado del neoclasicismo o del academicismo francés, como ellos lo consideran, por ejemplo, con Winckelmann, aquel estudioso que sobre todo se dedica al arte griego. El verismo de Courbet, inicia entonces un trabajo repulsivo contra las formas convencionales y relamidas, y entonces prefiere el modo de trabajar de esta corriente que él inaugura, que es el verismo, y después va a pasar hasta el expresionismo. La reacción plástica se encarna entonces en el tema del sufrimiento. Pensemos esto después en La noche estrellada, el significado que tiene La noche estrellada. O en los paisajes sufrientes, por ejemplo, como los que uno ve en Van Gogh. No son paisajes calmos y tranquilos. De algún modo es como una especie de revolución interior encarnada en la figura. Hay un lenguaje con mucha potencia, la potencia de las pasiones violentas, que se juzgan en este minuto como más sinceras y puras, más honestas. Y sobre todo lo que le va a preocupar y no le va a preocupar en menor grado a Vincent van Gogh, así lo manifiesta en muchísimas de sus cartas, es el misterio del dolor humano, pero irredento, sin salvación. Es un dolor humano seco, que de algún modo nos deja ver su formación calvinista, que cierra toda la posibilidad de trascendencia porque no hay un mediador, una mediación que le permita salir de ese misterio trágico del sufrimiento humano. Recordemos, por ejemplo, que esto fue lo que vio Vincent cuando fue a predicarle a los trabajadores aplastados por la industria en el pueblo de que le decían la ciudad negra, ¿no? Por el carbón y también por el trabajo que ellos estaban desarrollando. Y por último momento así de contexto del cuadro de Van Gogh es el cromatismo, ¿no? Los colores como los usa Vincent de un modo directo, no elaborado, se manifiesta como rebelde, como subversivo, sin estar sujeto a reglas, aunque este modo ya comienza a ser una regla, y sobre todo que Vincent van Gogh siempre insiste en el hecho de que fue autodidacta, lo cual en realidad era más propaganda que otra cosa, porque siempre buscó un maestro y tuvo maestros, pero su modo de trabajo le hacía siempre dejar el modo convencional, por más que después recurriría a toda la rigidez fenoménica y positiva de las experiencias del impresionismo y puntillismo que él analiza muy bien. Recordemos una cosa, Vincent van Gogh es una persona que ha estudiado mucho, que ha recorrido muchos museos de arte y que además era mercante de arte, por lo tanto conocía bien las tendencias artísticas, las técnicas, la estética, las discusiones sobre arte de su tiempo. Vamos ahora sí a La noche estrellada, cuando comienza a trabajar Vincent van Gogh en esta obra. Es en el verano y otoño del 1889, recordemos, está en el hospital, está preocupado del estilo, es decir, cómo se tiene que representar, entre comillas, ya lo hemos puesto, la realidad, y él dice que, le dice a su hermano en una carta muy interesante, dice: puedo sentir lo que te preocupa en los nuevos lienzos. El hermano estaba preocupado de lo que estaba produciendo Vincent van Gogh.
Dice Van Gogh, pero creo que la búsqueda de estilo aleja el verdadero sentimiento de las cosas. Por eso tiene una relación extraña en el proceso de trabajo, en lo que quiere decir y en los productos finales. De algún modo se está refiriendo a que la búsqueda de estilo, por ejemplo, con los impresionistas y puntillistas, se ha rigidizado, se ha cristalizado, se ha objetivizado la naturaleza y ha perdido esa especie de espontaneidad sentimental o subjetiva que él tanto había buscado. Comienza en este minuto a hacer copias en blanco y negro o dibujos de Rembrandt, Delacroix y Millet. Rembrandt es el dibujo que ustedes tienen a mano izquierda y Van Gogh hace el dibujo de mano derecha. Fíjense que la grafía nuevamente, ese modo de poner las líneas tan particular en la pintura también lo hace notar en los dibujos. Después tiene las influencias nuevamente de las silografías de ukiyo-e, ¿no? Ukiyo-e, ese periodo que comienzan a entrar en el siglo XIX, empiezan a entrar las silografías en Occidente, que tienen una intención muy precisa, las silografías de este tipo, ¿no? Sobre todo artistas como Hokusai y Utamaro, que habían sido populares en todo para nosotros salía desde el barroco en adelante. Las silografías le dan lo lúdico, lo pedagógico y lo mediático en el sentido de un medium, un símbolo, un vehículo para. Y después las composiciones, como así lo hacían notar los simbolistas, son planas, por lo tanto se evita la tridimensionalidad, entonces comienzan a quedarse, en las pinturas comienzan a aparecer como símbolos, serían nuestros íconos actuales, íconos en el sentido de los que se ocupan para las plataformas, ¿no? Para el mundo de internet o para el diseño. Son figuras planas que indican una idea, son como ideogramas más que la realidad. Pensemos en las pinceladas de Van Gogh, los elementos de la pintura de Van Gogh, en especial en La Noche Estrellada, que van a comenzar a hacer eso, ideogramas, símbolos, tal y cual como comienzan a aparecer en estas pinturas o que él realiza, estas copias de las obras de los japoneses. Acá comienza, en este periodo también es donde comienza a insistir en el trabajo sobre las deformaciones. Acuérdense los simbolistas que hablan de las deformaciones subjetivas. Él dice, mi gran deseo es aprender a hacer deformaciones o inexactitudes, cambios en la verdad. Mi deseo es que salgan, si quieres, mentiras, pero mentiras que sean más verdaderas que la verdad literal. Cuando usa el término mentira, no está hablando no está refiriéndose a alguna connotación moral, sino que está hablando de lo contrario a la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad objetivada por el positivismo científico que estaba en esa época y que él dice que nos sirve para representar aquello que es la sustancia de la realidad. Esa sustancia de la realidad es a lo que él le llama mentira con este término, pero no quiere decir la valencia moral, no tiene ninguna valencia moral este término. Continúa Vincent Van Gogh diciendo, no un arte de impresión, o sea, mera inmutación de los ojos, al sentido de los impresionistas y los puntillistas, sino de expresión, o sea, de sacar fuera, ¿no? Capaz de revelar la profunda sustancia de las cosas. Eso es lo que busca Van Gogh, revelar la profunda sustancia de las cosas. Lo primero es cómo revela y a qué se refiere con profundas sustancias. No entonces, termina diciendo Van Gogh, no entonces su aparente verdad. Entonces la pintura de Van Gogh no es representación del paisaje, no es un mero pararse en la naturaleza y comenzar a pintar de manera novedoso o virtuoso. Eso no lo quiere Van Gogh. Lo que quiere él es una pintura que sea capaz de revelar, por lo tanto tiene esa connotación casi al modo religioso de la palabra, que revele la sustancia última de las cosas. Continúa diciendo el artista, para expresar la sustancia solo queda simplificar, alterar, deformar la naturaleza tal y como se presenta a la percepción de los sentidos.
O sea, ya no es una visión de la naturaleza tal cual es, el dato objetivo, sino que es el dato subjetivo, es lo que se presenta a la percepción y después lo que la subjetividad humana comienza a interpretar y sacar fuera, a revelar, ¿no? De ese proceso interior. En lugar de intentar representar exactamente lo que está ante mis ojos, dice Vincent, uso los colores arbitrariamente para expresarme con más fuerza. Estamos también en el contexto en donde comienza la psicología del color, los textos de psicología del color. Cuando uno dice, por ejemplo, el verde esperanza, es en este momento cuando se empiezan a definir de algún modo todo ese léxico. Bueno, él dice, lo uso los colores arbitrariamente, con más fuerza. Por lo tanto, dice, no como los académicos de ese tiempo. Ahí sí hay un prejuicio en los criterios que está usando el contexto de Van Gogh, y Van Gogh lo mismo, porque los artistas de la academia no buscaban, como se dice habitualmente, imitar la naturaleza en el sentido de clonar la naturaleza. Esto jamás se buscó, incluso en los textos cuando uno los lee de la academia no aparece ese término. Lo que se busca siempre es extraer los principios técnicos para elaborar un nuevo discurso representativo. Jamás la pintura es fotografía, siempre hay un proceso de subjetivación del artista que revela lo que él quiere representar, y sobre todo acá se ve de modo patente. Las ideas de Vincent Van Gogh podemos reconocer entonces que hay una arbitrariedad del artista. Desvía el color del imperio de reproducir la realidad, lo oriente hacia un uso psicológico violento. Violento significa pasional. Busco, por ejemplo, decía Van Gogh, expresar con el rojo y el verde las terribles pasiones de los hombres. Porque el color, y el color en el sentido del pigmento, el pigmento que está viviendo en un medio que es el óleo, el pigmento, entonces el color, dice, como siguiendo a Delacroix, otro pintor francés, se tiene que convertir en forma. Por eso se tiene que modular con el pincel. Lo que ustedes entonces están viendo es la sustancia de la realidad en pintura. Es una encarnación literal de la sustancia de la realidad. La pincelada de Van Gogh es casi un crear la realidad sobre la tela. Pero una realidad no como el real que uno ve con los ojos, sino una realidad que ha pasado por lo subjetivo humano, por la percepción humana. El doctor Peirón, el encargado del hospital, mantiene a Vincent Van Gogh en este tiempo en observación, tiene altos y bajos. En este primer periodo se interna Van Gogh en mayo de 1889, en junio va a crear La Noche Estrellada. Hay un periodo de cierta estabilidad psíquica, y luego de esto entonces ya sufre una crisis el 16 de julio de ese mismo año y comienza ya a perderse por 5 semanas, ¿no? Va y viene con crisis diversas, algunas muy agudas. Entonces se da cuenta también que entre medio de esos momentos la única posibilidad que tiene para pintar es dentro del hospital, entonces va a buscar su sujeto, el contenido de su obra, en el hospital. Pero ya no le interesa ni siquiera el sujeto, el contenido, sino que le interesa el efecto que produce el sujeto. Por lo tanto es un efecto sugestivo, es lo que él busca. Le escribe precisamente a Theo en 1888, un año antes, dice, también necesito, proyectando lo que va a suceder ahora, ¿no? En esta carta, dice, también necesito una noche estrellada con los cipreses, o tal vez sobre un campo de trigo maduro. Hay algunas noches realmente hermosas aquí. Tengo una fiebre constante por el trabajo. Por eso que hablábamos de lo frenético de su trabajo, y en este contexto crea la primera noche, en ese 1868, que es la noche estrellada sobre el Ródano, que es esta pintura que ustedes están viendo ahora en pantalla. Un año después crea otra noche, que es la que nosotros estamos investigando ahora. Los temas nocturnos son parte de la tradición de la pintura, incluso en el contexto de Vincent Van Gogh. Era bastante común en la escena parisina
tener este tipo de representaciones. La noche estrellada entonces es como lo han hecho estos pintores, una representación psicológica, no es la pintura directamente del real. Van Gogh le llama a su noche de distintos modos, le dice estudio nocturno, noche estrellada, nuevo estudio del cielo estrellado en diversas ocasiones, o también el pueblo a la luz de la luna, es una variante de lo que nosotros conocemos como la noche estrellada. A ver, ¿de dónde vienen más directamente los estímulos de la creación de Vincent Van Gogh de esta noche estrellada que ahora comenzamos a decodificar usando un término contemporáneo? Viene de tres motivaciones, tres estímulos. Primero, la observación de la naturaleza. Van Gogh definitivamente, por más que no cree como lo crean los impresionistas y los puntillistas o los veristas, va a referirse a la naturaleza. De hecho, es una de las graves discusiones momentos en que discute mucho con Gauguin, por ejemplo ese 23, cuando se corta la oreja, está discutiendo de este tipo de cosas, dicen los estudiosos, que Gauguin decía que había que remitirse solamente a lo simbólico, a crear desde la imaginación. Van Gogh dice que no, que hay que tener referencia hay que referirse a la naturaleza. Por eso que se refiere él a la naturaleza. Ese es el modo como él tiene para poder crear. Hay un segundo estímulo, son sus propias pinturas. Va, por ejemplo, en estas obras que nosotros tenemos adelante, La noche estrellada en la extremo izquierda, al medio tenemos otra visión que él tomó en ese contexto, en ese momento en que estaba en el hospital, y la última también es otra salida que había hecho para pintar desde los campos. Fíjense, por ejemplo, que los cerros de la pintura que está al medio son los cerros que después de algún modo va a representar en la noche estrellada. Toma referencia de su misma pintura. Y el ciprés que ustedes ven acá a mano derecha también comienza a aparecer, incluso con la gestualidad de los demás arbustos y con el tipo de construcción de casas, es lo que ustedes van a ver, por ejemplo, en el ciprés y los árboles y la construcción de la ciudad de la noche estrellada. Y por último, toma otra referencia que son sus propios dibujos. Como cualquier artista va y comienza a tomar referencias al aire libre con un pequeño cuaderno. Por ejemplo, este cuaderno en donde hace la representación del pueblo, que él vería desde la lejanía, que va a aparecer después en la noche estrellada, lo tenemos representado en este dibujo de mano izquierda, y al mano derecha ustedes tienen una representación directamente de la noche estrellada, con la pluma como la ocupaba Vincent Van Gogh, y de algún modo representa también sus modelos y sus referentes, como son los croquis de Rembrandt, que él admiraba y siguió admirando toda su vida, junto con otros dibujos, por ejemplo, como los de Daumier, que ya vimos el de la Ilustración. Por lo tanto, ¿qué cosa es la noche estrellada? La noche estrellada es un paisaje compuesto. No es la representación de la realidad, es un paisaje compuesto. Él compone una naturaleza que va a tener un significado bien específico. En ese minuto también Van Gogh está pensando, como le dice su hermano Theo, en un referente muy importante de la pintura de su tierra, ¿no? Van Gogh, cuando le dice, por ejemplo, a Theo: a través de la ventana de hierro puedo ver un cuadro de trigo en un recinto, una perspectiva a la manera de Van Gogh. Entonces, el modo composicional, la estructura de composición de la obra de Van Gogh se refiere a esta obra que nosotros tenemos acá. Estos cuadros que ustedes ven son los de Van Gogh. Piensen, por ejemplo, en las nubes que aparecen en el fondo en la noche estrellada, o esa especie de remolino que hay en el fondo, ¿no? Vean las obras de Van Gogh y quizás podremos tener alguna otra clave de lectura de ese mismo, de nuestra obra. Voy a cambiar un segundito la pantalla acá para poder ver la noche estrellada de un modo mucho más directo, para comentar algunas cosas más bien técnicas.
el uso que tiene de la superficie. Van Gogh es un lienzo chico, es un tamaño estándar que capaz que había comprado en cualquiera de las tiendas y se lo había mandado su hermano, 75 por 92 centímetros. No le pone imprimante, usa directamente la tela, así como le viene, como ustedes están viendo en esta reproducción de alta resolución. Pinta directamente, lo cual significa que hay dos características: pinta de modo muy rápido, muy veloz, por más que lo hayan hecho pareciera que en 2 o 3 sesiones, por el secado que tiene la obra, y con gran confianza, porque no hace, como les digo, ningún boceto preparatorio en el lienzo que se vea, que sea legible, y quizás algunas indicaciones más bien compositivas que otra cosa, ¿no? La composición es directa, tenemos la vertical de 2 puntos importantes del cuadro, 2 elementos que son el ciprés y el campanario holandés, y tenemos una vertical que es la del horizonte y varias diagonales, por ejemplo las de los cerros, las de especie de franja más clara, de tonos más claros, parece que una especie de nubosidad, y después todo el dinamismo, las espirales del fondo. Por lo tanto, nosotros entendemos también de vuelta que es un desafío para Van Gogh. ¿Por qué? Porque lo que trata de hacer es pintar algo que es inmaterial. Pintar algo que, por ejemplo, como la noche, como el aire. ¿Cómo se pinta la noche o el aire? ¿Cómo se encarna en una pincelada el brillo de las estrellas? Son cosas inmateriales, por lo tanto la pintura es tratar de explicar por medios técnicos las diversas dimensiones de la realidad. Entonces busca una correspondencia entre el dato objetivo, esa visión de la naturaleza, con lo subjetivo, que ya dijimos varias veces, que es el fondo de su alma. Él entonces no se da cuenta que la percepción no constituye la realidad, ¿no? El que nosotros pensemos una cosa no constituye la realidad fuera de nuestro pensamiento, sino que de algún modo la asume, la procesa, la interpreta, la inmaterializa subjetivamente. La noche estrellada entonces es una pintura de una realidad distinta a la realidad que puedan percibir nuestros ojos. Hay un equilibrio compositivo muy importante. Hay una luminosidad que se crea con ese fondo blanco, porque si fuera un fondo de color, el fondo de color de algún modo permea todas las pinceladas, le da un tono de color y un tono valórico también, un valor tonal, ¿no? a toda la superficie. Acá entonces nosotros tenemos un color blanco que de algún modo, cuando se envejece, como lo que nosotros vemos en esta reproducción, le da una especie de unidad. Lo que tenemos entonces es una armonía en azul condensada por el naranja. Les pongo entonces ahora cómo es el azul de Vincent Van Gogh. Esos son todos los tipos de azules, por más que haya usado pocos colores, sin embargo parecería que son todos estos tipos de colores de combinaciones de los azules de Vincent Van Gogh, y siempre está balanceado con el complementario, que es como el ultramar, que es el que tiene más peso acá, es hacia el violeta. Los astros que son amarillos son complementarios, o bien el azul cobalto con el naranja o el anaranjado también es el complementario. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos acá es un balance de las cromático que él probablemente haya estudiado cuando analizó y conocía las obras de los impresionistas, de los puntillistas, ¿no? que veíamos en otro momento. La pincelada entonces de Vincent Van Gogh, como ya hemos dicho, es lo que le da realidad al cuadro, y que lo que nosotros vemos en esta imagen, por ejemplo, tridimensional, que es corposa, que es pastosa, y que de algún modo corporiza lo que Jules Michelet, ¿se acuerdan ese texto de la Revolución Francesa? Dice que la acción se tiene que corporizar, la redención social se tiene que hacer acción, entonces son las formas de la acción que Van Gogh va a establecer sobre la superficie. De algún modo entonces va a, como hemos dicho en otro momento, a concretizar, a materializar
esa sustancia de la realidad que de algún modo también tiene que dar respuesta a la sociedad, esa redención social que él buscaba. El pintor, entre medio de esas crisis, donde va a representar entonces la noche estrellada que estamos viendo acá, dice que mientras que vive entre crisis de demencia, entre comprensión dramática de su realidad, de la realidad pasada, pero también de la realidad presente, él busca una pausa de frágil tranquilidad, dice. Eso es lo que está buscando Vincent van Gogh. Y esto es importante porque en todo este cuadro hay una sola posible pausa de tranquilidad, que es esta estrella que ha pintado Vincent van Gogh y a la cual le dejó el espacio. Se ve el blanco del fondo entre las pinceladas azules, le ha dejado el espacio para que este sea el centro de algún modo de atención de la obra que estamos estudiando. Esa pausa es muy importante para esos momentos en los que vive Vincent van Gogh. Dice él en una carta: entre los aterradores vórtices del cielo nocturno, solo las estrellas se presentan como puntos fijos, por tanto, como elementos alrededor de los cuales pueden gravitar el color y el pensamiento. Y de hecho, alrededor de esta estrella parecería que se realiza la composición, que se sujeta entre dos líneas paralelas que son el ciprés por una parte y el campanario holandés por otro. Y otro de los puntos importantes es precisamente el ciprés. Él dice: los cipreses siempre me preocupan. El ciprés es tan bello como la madera y en cuanto a las proporciones es como un obelisco egipcio. El verde es de una calidad tan particular. Es una mancha negra en un paisaje soleado, pero es una de las notas más interesantes, la más difícil de pintar que conozco. El ciprés, en el contexto provenzal, es el árbol que se pone en los cementerios, pero que tiene doble valencia. Por una parte, sugiere la vida eterna, el más allá es el que custodia al difunto y que lo acompaña hacia el más allá, pero también evidentemente es el que sugiere el lugar donde están enterrados, es el cementerio, y por lo tanto es una insinuación negativa de la muerte, tiene esa doble cara. Lo que vemos acá entonces en esta noche estrellada de algún modo representa esos dos polos semánticos de la pintura de Van Gogh. Los cerros, en este caso, son los que de algún modo denotan esa cadencia que está buscando Van Gogh. En esa revolución del cielo estrellado, Van Gogh se fija en la estrella y parece que los cielos hacen de límite, ¿no? Una especie de visión apocalíptica entre el cielo y la tierra. Los cerros precisamente le dan esa especie de tranquilidad donde las aguas reposan a Vincent, que también lo expresa en muchas de sus cartas. Los edificios son mínimos. Los edificios ocupan un lugar insignificante en la pintura, excepto el campanario, que tiene una importancia compositiva. Lo demás son casi una especie de apunte rápido, como lo hemos visto en otras pinturas de Vincent van Gogh. Por lo tanto, es la naturaleza la que tiene la última palabra en esta obra, es la que tiene el peso de lo que se quiere representar, ¿no? La noche entonces es de algún modo la creación del universo, pero de un universo particular. Últimas dos cosas. ¿Qué es la luna? La luna es, técnicamente hablando, se dice gibosa menguante, es decir, una luna que está decreciendo. ¿Por qué? Porque acuérdense que Van Gogh le había dicho a su hermano que había pasado durante toda la noche mirando el cielo estrellado y que estaba en el amanecer justo viendo por la ventana. Y por lo tanto, la luna comienza a perder su luz para darle paso al sol, que aún no está asomado en esta representación. Y recordemos que es el momento de mayor contraste
de luces y sombras entre el amanecer, el momento inmediatamente anterior al amanecer. Último detalle de esto, entonces, es esa luna gibosa menguante, la estrella de la mañana que muchos han identificado con Venus, es el punto de referencia en este paisaje tan dramático que ha pintado Vincent Van Gogh. Y lo último, los remolinos, esos que se ven, han dicho muchas cosas, que puede ser la Vía Láctea o las nebulosas espirales del cielo de París que Vincent Van Gogh conocía, y de hecho les pongo alguna imagen rápida. Esto es una reproducción de ese tiempo y ya se conocían esas especies de como la Vía Láctea, ¿no? en el cielo que veían los de París. Entonces, si nosotros estamos diciendo que la representación de Van Gogh no es naturalismo, no es verismo, no es impresionismo, no es puntillismo, sino que tiende más bien al simbolismo expresionista, entonces no podemos decir que esto necesariamente es algo descriptivo, por más que se usen la representación de las cosas reales. Último punto de esto, perdón que me haya extendido un poquito más, sobre todo para dar algunos puntos de referencia a la obra de Van Gogh, pero me parece necesario para llegar a este punto. ¿Qué es lo que nos está diciendo Van Gogh? ¿Qué es lo que representa esto? Ya descartamos que era el paisaje que él veía necesariamente, por más que se tome de referencia. No es de algún modo una imagen que él tenía de un paisaje, una imaginación, un recuerdo. Lo que nosotros estamos viendo es algo más del mismísimo Van Gogh. Dice él a su hermano, no es el lenguaje de los pintores lo que hay que escuchar, sino el de la naturaleza. La pregunta entonces, ¿qué naturaleza? Dice, el de sentir las cosas en sí mismas. Entonces lo que estamos viendo es un momento en que él está experimentando la realidad. Es decir, las pinceladas de Van Gogh, el cuadro de Van Gogh, nos representan ese momento en que él está percibiendo y que está existiendo y que está percibiendo su existencia. Por lo tanto, es autorreferencialidad. Se siente el mismo cuando experimenta el otro, que es la realidad, que es el paisaje que nosotros estamos describiendo. También dice Van Gogh, he caminado por la tierra durante 30 años. Debo dejar un cierto recuerdo en forma de dibujos o pinturas. Recuerden los principios que habíamos dicho, que es las formas que se encarnan, ¿no? O las ideas que se encarnan en formas artísticas. Tengo que dejar algo que exprese un sentimiento humano honesto. Lo que estamos viendo nosotros en la noche estrellada es, de algún modo, vamos a decirlo por ahora, el sentimiento de Van Gogh. Pero en realidad es mucho más que eso. Lo que nosotros estamos viendo entonces es una representación, un modo de experiencia artística, una artistización, si podemos inventar esta palabra, una estetización de la realidad que ha pasado por el alma de Van Gogh. Entonces es una personificación de su alma en la tormenta de sus sentimientos, de sus pensamientos y sus deseos, especialmente en esto último. No es la representación entonces del infinito, ni sugiere el infinito. Muchas veces se ha hablado de que esta pintura nos dice algo de religioso, etc. No, en primera instancia no. Es la representación de la subjetividad de los anhelos incumplidos de Van Gogh. Esto es una especie de súplica de Van Gogh. La materia entonces que usa Van Gogh, técnicamente hablando, el óleo, de algún modo, encarna su experiencia en el momento de que está existiendo, porque está percibiendo no solamente la noche estrellada, sino el recuerdo, por ejemplo, de toda su vida y el recuerdo de lo que hemos visto que hacen componer este paisaje. El hombre materialista moderno ha buscado todos los modos de eliminar el espíritu, y eso es lo que está en el ambiente de Van Gogh.
Pero el espíritu humano, se vuelve a meter, claro, sin posibilidad de trascendencia, porque le han cerrado la trascendencia, por ejemplo, con las ideologías marxistas, o el protestantismo calvinista, o el positivismo científico, incluso con el mismo arte, se ha cerrado la trascendencia. Por lo tanto, por eso también sufre esta pintura de Van Gogh. Sin embargo, el espíritu se vuelve a meter a través de lo subjetivo. De algún modo tiene que manifestarse. Entonces, la tela es una reflexión material de la misma conciencia de Van Gogh, del mismo fondo del alma de Van Gogh. Lo dice él. Él le llama, es el vislumbre de un infinito sobrehumano que parece tan natural. Tan natural. Es el fondo del alma. Es el fondo del alma, pero de un pedazo de infinito intramundano. ¿Por qué? Ya dijimos, no puede ser un infinito fuera de lo humano, fuera de lo mundano, es decir, sobrenatural. Se ha cerrado todas las posibilidades. Merleau-Ponty le llama quiasmo a esto, es el entrelazamiento entre lo visible y lo invisible. Por eso que, de algún modo, lo que nosotros vemos no es una pintura tranquila la de Van Gogh. Él dice, es al mismo tiempo, comentando otra pintura de otros artistas, dice, un sentimiento tan individual, pero tan desgarrador. Entonces es un momento, estado, en donde el artista añade su mismo ser. Lo que estamos viendo, insisto, es la naturaleza que se ensimisma en el interior del artista. Por lo tanto, dice Van Gogh, no es un retorno a las ideas románticas o religiosas. No está hablando de lo infinito. Siempre tuvo conflictos con la religión, Van Gogh, con su papá y con su formación religiosa calvinista, estricta, sin trascendencia, y siempre buscó un consuelo. Lo dice así. Lo que el artista podía poner entonces en el cuadro era ese llamado de consuelo. Está llamando, están diciendo en esta pintura, buscando un feedback, diríamos hoy día. Porque el consuelo para Van Gogh tiene una doble valencia. Por una parte es una emoción calmante en la estrella, en medio de la noche estrellada, pero también es el diálogo entre el artista y el espectador, entre nosotros hoy. El artista nos está diciendo, hoy este es mi fondo, hablen conmigo. Y de algún modo nos está diciendo, ayúdenme. Van Gogh ordenó, dice él, sus propias fuerzas creativas y psíquicas mientras que elaboraba La noche estrellada. La composición tan regular que nosotros hemos analizado nos está diciendo Van Gogh, este es el único modo que puedo entrar en mi tranquilidad. Acordémonos, Van Gogh está en un momento de lucidez, de estabilidad psíquica, por lo tanto insistir que Van Gogh crea desde la locura, no es así, no lo dicen las cartas de Van Gogh, claro, evidentemente, es todo el mundo interior que se entremezcla, pero Van Gogh lo que está haciendo es retratando el fondo de su alma en el momento de existir y de anhelar. No es el infinito, es una síntesis de su autoconciencia en el momento que se percibe y que trata de percibir al otro y llamar al otro. Por lo tanto, es un tentativo, como dice Meyer Shapiro, de adquirir una perspectiva religiosa, pero lamentablemente sin Dios. Es una perspectiva sin Dios. Él lo dice, la religión del futuro es una religión solamente que calme, pero lamentablemente sin medium, sin trascendencia. Por eso que La noche estrellada en Van Gogh tenía, como dice un crítico de su tiempo, una gran diferencia, porque hacía de él un gran hombre que no buscó el estilo. No se había ensimismado en él, no se había ensimismado Van Gogh en la naturaleza, sino que la naturaleza se había ensimismado en él. Luego de esta obra, casi un año después, Van Gogh muere. Muere como nosotros conocemos que muere, suicidado. Algunas otras teorías que han salido ahora dicen otras versiones. La cosa es que muere. Muere en los brazos de su hermano, y muere de algún modo sin respuesta en su vida. Siempre tuvo problemas de amor, de ser amado, siempre tuvo problemas entonces con esa trascendencia. No sabe él si acaso resultó su pintura en ser una redención social,
Sin embargo, en el mismo momento, en su lecho de muerte, sus amigos le traen aquello que podría nosotros decir que es la respuesta de la noche estrellada, que es el amanecer. ¿Qué le traen? Flores de girasoles, que eran las flores preferidas de Van Gogh. Sus amigos, el primero que le mandó es el doctor que lo atendía, el doctor Gachet, le hizo el regalo de los girasoles y sus amigos vienen y le regalan los girasoles. La pintura de la noche estrellada de Van Gogh es el alma de Van Gogh, pero es el alma del ser humano moderno. El ser humano moderno que de alguna parte está atormentado por las circunstancias que le toca vivir, por ideologías que le han clausurado el cielo y que sin embargo de algún modo le queda una estrella que le hace estar en consuelo y le hace buscar la paz. Ese fondo del alma que suplica por un medium, por un otro, que quizás llega cuando se amanece.